Hola, bienvenidos a mi podcast Café con Programación para quedar más loco de lo que estoy. Mi nombre es Eric Orlando y este es el primer episodio de mi podcast. Bueno, el día de hoy quiero comentarles acerca de un poco sobre mí, para los que no me conocen, y para los que ya me conocen pues ya saben mis historias. Bueno, este es un proyecto nuevo en el que estoy recién participando, ya hace tiempo la tenía la idea en mente, más o menos ya casi un año. Pero no ha sido hasta esta fecha recién que me he animado. Bueno, me presento. Mi nombre es Eric Orlando, soy de Perú, tengo 36 años y bueno, yo empecé mi carrera de programación allá por el año 99. Yo era básicamente un adolescente que estaba en el colegio y era el típico nerd, pero no el típico que está con sus lentes y el que a todo el mundo lo bulean, ¿no? No. Eh, Era el niño geek. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de que mi papá compró una computadora para mi hermano mayor que estaba estudiando en esa época informática y la compró en el año 1996 aproximadamente. Entonces, cuando yo fui a ver la computadora que mi papá había comprado, claro, yo como todo niño yo no conocía nada, ¿no? No sabía nada acerca de computadoras, incluso hasta creía erróneamente que el monitor de una computadora era opcional, ¿no? De que yo podía tranquilamente conectar la computadora al televisor, así como en esa época se conectaba el Nintendo, el Super Nintendo, igual pensaba que era así. Sin embargo, pues ya cuando fui aprendiendo poco a poco, me empezó a gustar, ¿no? Al inicio, pues mi papá muy temeroso, no quería que me acerque a la computadora, ni siquiera para que vaya explorando las teclas en el teclado, ¿no? Al contrario, mi papá me dio más bien en una hoja de papel dibujado todo el teclado y me dijo practica. Practica desde aquí, ve dónde está, por ejemplo, la tecla W, la P, la K, la J. Y bueno, no, yo no me desanimé, al contrario, me fue gustando. Incluso hasta empecé a practicar la posición de las teclas con un teclado, una máquina de escribir, que básicamente era el mismo teclado QWERTY. Entonces, esto era para mí toda una experiencia, ¿no? Habían ferias en las que en la ciudad pues se celebraban en esa época y tenían un pabellón exclusivamente para lo que es tecnología. En esa época estaba muy de moda pues Windows 95 y bueno, no todos tenían acceso pues a tener una computadora. Windows 95 prácticamente era el boom. Era un producto que recién había salido. Windows ya era un sistema operativo que lógicamente dominaba el mercado. Estamos hablando de Windows 3.1. Y, y bueno, cuando yo fui pues a las ferias, ¿no? Yo estaba muy entusiasmado, ¿no? O sea, ni siquiera pues por los juegos, sino por la computadora en sí. Entonces era una experiencia muy bonita, para que lo disfruté muchísimo. Y algo que realmente me marcó directamente mi infancia con esto fue que cuando mi papá empezó a estudiar informática, él decía, bueno, yo no soy una persona que conozca de informática, decía. Así que él se puso a estudiar en un instituto para que le enseñen informática. Sin embargo, él era el alumno, claro, mayor que todos sus compañeros, ¿no? Y habían veces en las que yo quería ir con él. Le decía, papá, llévame, por favor, llévame. Y bueno, mi papá accedió y me llevaba, pero yo era pues un niño. Entonces cuando yo estaba en el laboratorio donde él le iban a enseñar sus clases, me apartaban en un lugar al final del salón y me decían, mira, acá hay este jueguito de memoria, por ejemplo, ¿no? Esos clásicos juegos de que te ponen, por ejemplo, naipes con alguna imagen y tú tienes que adivinar, por ejemplo, esa misma imagen en qué otra parte de la baraja se repite. Y así, ¿no? Fui interactuando, fui probando. Recuerdo que en esa época se utilizaban los discos de 5 1/4 pulgadas, que eran estos disquetes enormes, que eran bastante frágiles también, ¿no? Ahí recuerdo que se podía instalar MS-DOS, lo colocabas en la computadora, esperabas a que cargue el sistema operativo y luego ya podías retirar el disco para que ya puedas colocar tus propios discos y guardar tus archivos. Entonces imagínense la época en la que yo empecé. Y bueno, para mí todo esto era pues súper novedoso, muy interesante y fui aprendiendo también muchas cosas. Aprendí también a valorar esa delicadez de esa computadora, ¿no?
si bien era una computadora pues que a día de hoy es prácticamente una reliquia, para mí pues era un aparato pues sumamente caro que había que cuidar muchísimo, ¿no? Esa era siempre la premisa de mi papá. Y bueno, ¿no? Entonces poco a poco fuimos aprendiendo y todo lo que mi papá empezó a aprender en sus clases yo lo fui absorbiendo mucho más rápido, ¿no? Aunque la intención supuestamente no era esa, sino que era, bueno, pónganle al niño a jugar. Finalmente terminé aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Aprendí los comandos del DOS, el dir, el tri, el delete, del tri. Recuerdo haber un comando así. Y bueno, fue una experiencia pues la verdad muy bonita. Y bueno, 3 años después, cuando yo estaba ya lógicamente en el colegio, estaba en secundaria, yo ya tenía pues los conocimientos de la informática pues bastante, mucho más avanzados que la mayoría de mis compañeros. Muchos de mis compañeros ni siquiera habían tenido contacto con una computadora y a lo mucho lo que habían visto pues eran los famosos cibercafés, pero en esa época eran bastante caros y poco accesibles. Y bueno, ¿no? Entonces, poco a poco yo fui descubriendo que esta era lo mío. Entonces incluso le dije a mi papá, le dije, papá, quiero ser informático. Y él me advirtió, me dijo, pero Eric, ser informático requiere de estudiar todo el tiempo y a todas horas, no, nunca tienes descanso, nunca vas a terminar de estudiar. Bueno, Leo, pero si me gusta, lógicamente que sí lo quiero. Ok, me dijo, no hay ningún problema. Entonces ya también recibía ese apoyo, ¿no? Esa característica de mi papá era que, al menos en esa parte, nunca me dijo que no. Me dijo, sí, claro, ¿no? Vas a aprender. Empezamos poco a poco a aprender más conocimientos sobre la informática. Mi papá se fue más por el lado del hardware. Él empezó ya a saber cómo destapar una computadora, cómo arreglarla, cómo limpiarla. Recuerdo una anécdota muy graciosa en la que había pasado creo 1 o 2 años que ya teníamos la computadora y mi papá decide abrir la computadora para poder limpiarla. Entonces él memorizó todas las piezas que tenía adentro y bueno, mi papá también de más joven había estudiado pues electrónica. Entonces para él supuestamente no era nada difícil, ¿no? Bueno, acá está este circuito, está este otro. Y empezó a desarmarlo y le empezó a quitar el polvo con una brocha que es para pintar. Finalmente cuando la volvió a armar no prendía, no encendía el equipo y nos moríamos de miedo. Porque para empezar era un equipo carísimo, ¿no? Y decíamos, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Así que de emergencia prácticamente nos tuvimos que ir hacia un servicio técnico, llegamos y cuando le presentamos la computadora al vendedor, bueno, en este caso al de servicio técnico, porque también era vendedor, vendía sus dispositivos, nos dijo que había pasado lo de la corriente estática. ¿Qué pasaba? Que nosotros, pues al caminar, ¿no? Nosotros como seres humanos generamos también un tipo de corriente. Y por lo general los CPUs tenían un case de metal. Entonces uno tiene que descargar esa energía que tiene en el cuerpo tocando el metal de la computadora, del case. Y bueno, ¿no? Entonces mi papá lógicamente no lo había hecho, ¿no? Directamente con las manos desnudas había desarmado la placa madre, le había sacado las memorias, el disco duro. Y eso había provocado un fallo, ¿no? O sea, prácticamente la placa madre no servía. Bueno, entonces mi papá tuvo que comprar otra placa y felizmente ya desde ahí lección aprendida, ¿no? Mi papá dijo, ya, como ahora con mucho más miedo, pues voy a destapar una computadora. Claro que todas estas experiencias también, lógicamente, me fueron enseñando a aprender, ¿no? Lo que es delicado, lo que no, y lo que efectivamente había que hacer y lo que no. Y bueno, ¿no? Así que, ¿cómo entra mi contacto con la programación? Entonces yo ya tenía prácticamente 3 años usando una computadora. Y bueno, aparte, muy aparte del mundo gamer, ¿no? Que en esa época pues eran juegos súper antiguos como Doom, Heretic, Duke Nukem. Entonces también fui aprendiendo sobre cómo administrar el sistema operativo, ¿no? Que se maximizara una ventana. En esa época usaba el Encarta, que venía en disco. Y algo que realmente cambia mi vida y me di cuenta de que no solamente es la informática, ¿no? O sea, de ir por el lado del hardware, como el caso de mi padre, sino también por el lado del software. ¿Qué pasaba? En esa época mi papá utilizaba software de ofimática, ¿no? Por ejemplo, para sus hojas de cálculo utilizaba un programa que se llama QPro. Tenía sus tablas, ¿no?
para la edición de tareas. Por ejemplo, yo presentaba mis tareas, las redactaba, mis monografías con un programa que llamado WordPerfect, que finalmente fue comprado por la empresa Corel y sí, terminó llamándose Corel WordPerfect. Y bueno, también la competencia pues era Office, ¿no? Microsoft Office 95 y luego salió Office 97. Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención de Office, ¿ya? Fue que había un botón, bueno, una opción, una barra de herramientas, en la que tú podías crear un botón dentro de la hoja de Word. Entonces era como, así como estos software que antes existían para crear las páginas web, en las que tú simplemente arrastrabas los controles, ¿no? El botón, la caja de texto, el combo, el radio button. Entonces lo mismo tenía Word en esa época. Entonces yo jalaba el botón, pero claro, ya no podía hacer nada más, ¿no? Únicamente lo dibujaba en el área, pero no sabía cómo quitarlo. Recuerdo que presionaba la tecla backspace en lugar de la tecla suprimir y simplemente no se borraba el control. Pero lo curioso era que si yo lo pulsaba y le daba el clic al botón, entonces el botón se hundía. Y era un efecto, ¿no? En realidad es una imagen que tiene un borde más oscuro que el borde, que el relleno interno. Y si tú volteas la cabeza, vas a ver como que el efecto es como que has presionado el botón. Entonces, bueno, yo era prácticamente un niño, no era un adolescente, ¿no? Entonces jugaba así, ¿no? Miraba y me llamaba mucho la atención, miraba cómo estaba hecho la interfaz del Office y decía, alguien ha tenido que construir este software. Entonces yo también quiero crear mis propios software. Dije, no, me pareció muy interesante. Y tan solo por haber probado lo de arrastrar el botón dentro de un documento de Word. Esto era lo que se llamaba como Olé, ¿no? Es algo, claro, que es bastante viejo de Word. Y entonces me empezó a llamar la atención eso. Y recuerdo también que para esa misma época mi papá compraba una revista quincenal que se llamaba PC Magazine. Creo que hasta ahora el día de hoy existe, ¿no? Tiene su edición en inglés y todo, ¿no? Pero mi papá adquiría esta revista a través de un amigo que le repartía este periódico. Entonces con el periódico venían también algunas revistas y una de las revistas que él vendía se llamaba PC Magazine, que era una revista quincenal. Entonces esta revista tenía una edición española en la cual hablaban acerca de las novedades, noticias. Recuerdo que ya a veces había publicidad de antivirus, de algunos software. Por ejemplo, había uno que se llamaba Mi Mundo y Yo, que era un software educativo para niños, en el cual tenías para, tanto en inglés como en español, para aprender acerca, por ejemplo, de los animales, a aprender acerca de las cosas. Era como una especie de enciclopedia, pero claro, más orientado al público infantil. Entonces, en uno de los números que mi papá compró, recuerdo que sale en toda la portada, y eso sí lo recuerdo bastante bien, que decía, aprenda a programar con Visual Basic 6. Y era entonces una portada donde estaba la interfaz de Visual Basic 6, y para esa época era un lenguaje de programación muy, muy famoso, porque a diferencia de otros lenguajes de programación como Pascal, ¿no? Que tenías que escribir sábanas de código con Visual Basic, tú podías simplemente arrastrar la interfaz de usuario, ¿no? Desde la caja de controles hacia la ventana que tú quieres construir y ya prácticamente colocas únicamente el código que va a interactuar ya sea con los botones, con los combos o la caja de texto. Entonces decía, reclame su fascículo en el siguiente número. Entonces le dije a mi papá, papá, esto es lo que yo quiero. Entonces él vio y bueno, no era una revista pues que él comprase de manera muy regular, ¿no? O sea, la compraba a veces, ¿no? Y es que el motivo era porque las cosas que aparecían en la revista eran cosas que eran lógicamente de España, pero España pues estaba a años luz de los que estaba Perú. Entonces recuerdo incluso que en los primeros números de las revistas vendían CDs donde habían software gratuito, programas gratuitos, pero que ni siquiera podíamos instalar en nuestras computadoras. Porque para empezar, en esa época nuestra computadora ni siquiera tenía lector de CD. Y tener lector de CD para esa época era un lujo. Es como cuando recién salieron los Blu-rays, ¿no? ¿Quiénes tenían Blu-rays ni bien inició este boom? Pues solamente aquellas personas que tenían mucho dinero. Entonces mi papá lo dudó un poco, pero dijo, bueno, ya está bien, te voy a apoyar. Y empezó a comprar los números. Entonces yo me sentía como si leyera pues un cuento de Disney o como si leyera pues algo que fuera mágico, ¿no? Porque al empezar a leer este libro, bueno, estos fascículos mejor dicho,
Entonces lo ponía en práctica directamente, ¿no? Recuerdo que también había otro amigo de mi papá que era el que vendía los software. Claro, no le voy a negar, pero era software pirata, claro. Y bueno, entonces él tenía el software de Visual Basic 6. Le compramos el software, ¿no? Incluso hasta repotenciamos la computadora para poder instalarlo, ya que requería de ciertos requisitos. En esa época, recuerdo, mi computadora tenía 64 megabytes de RAM. O sea, ni siquiera, pues, estamos hablando de mucho, ¿no? Y bueno, así que empecé a instalar Visual Basic y empecé a seguir los artículos, ¿no? Claro que no es que de frente te manden con programación, ¿no? Había mucha teoría que leer. Y al inicio, la verdad, no me aburrió. No me aburrió. Es más, yo ni siquiera era un alumno muy destacado en matemáticas. Yo era un chico que más destacaba en letras que en números. Pero sin embargo, esto me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, siempre se ha hablado de que para aprender a programar, entonces tú tienes que saber muchas matemáticas. Bueno, no es que las matemáticas tampoco eran demasiado complicadas, al menos para el año en que yo cursaba el colegio. Pero bueno, ¿no? O sea, no era tampoco pues un requisito fundamental. Y poco a poco fui aprendiendo, claro, tienes que saber mucho de álgebra también para poder entender siquiera algunos ejemplos. Y poco a poco fui haciendo, ¿no? Recuerdo haber hecho mi primer Hola Mundo, pero lo cambié con un botón que le puse saludar, y al momento que tú presionas el botón de saludar salía un mensaje: mire mamá, estoy aprendiendo a programar. Recuerdo que eso le mostré. Y bueno, no, fue una experiencia muy bonita, algo totalmente mágico, y yo me sentía pues poderoso en el colegio, porque cuando ya estaba con mis compañeros ellos me decían, Eric, ¿has visto el último juego de Doom? Y yo ya lo había pasado. O me decían, Eric, mira, hay que hacer este documento de Word, ¿sabes cómo colocar viñetas? Y yo también ya sabía, ¿no? Y pues claro, ¿no? A nadie le llamaba la atención hacer sus propios programas, ¿no? Al menos los compañeros que tenían el colegio, pues lógicamente están orientados más a otras carreras que a la informática. Y bueno, así terminó mi época de colegio. Ya cuando terminé el colegio ya tenía cierto expertise en programación. Ya conocía por lo menos los conceptos, sabía instalar el IDE. Claro, tuve muchos problemas como cualquiera. En esa época no había YouTube, no había Wikipedia para consultar, mucho menos información en español, ¿no? Entonces, si había información en español, pues era muy escasa. Y bueno, pues así que cuando ya terminé el colegio, entonces decidí, dije, no, mi vida está por estudiar programación. Ya para después de unos años, bueno, terminé el colegio, y ni bien terminé el colegio, me puse a estudiar en una institución pública del Estado, en la cual era ya toda la carrera de computación e informática. Ese era el nombre de la carrera profesional, que eran 3 años. Y yo pensaba que solamente era programación. No. Claro que lógicamente hay mucha más teoría de lo normal. Recuerdo que los primeros cursos cuando me dieron en el instituto incluían matemática, arte, incluían educación física, y yo pensaba que me iba a librar de todas esas cosas al terminar el colegio. Lamentablemente no fue así. Pero bueno, claro, eso fueron solamente los primeros ciclos nada más. Bueno, los primeros semestres. Y una clase en la que sí destaqué bastante, porque ya tenía conocimiento previo, era justamente lenguajes de programación 1. Recuerdo que el profesor nos había pedido en el laboratorio que sigamos lógicamente sus pasos y hagamos el botón que diga Hola Mundo. Entonces esto pues yo ya lo había hecho, ya tenía bastante experiencia en eso. Y recuerdo que la computadora en la cual me habían asignado, bueno, no tenía internet, tenía unas imágenes que ya estaban ahí en el disco. Recuerdo que tenía imágenes de los Thundercats. ¿No? Había el fondo, el logo de los Thundercats. Y bueno, algo que también me ayudó a solventar bien la programación fue el hecho que a mí me gustaba mucho el inglés. Siempre leía artículos en inglés, siempre leía revistas, periódicos. Recuerdo que había un periódico que venía con algunos fascículos que era inglés para niños. Y ya entonces ya muchas palabras yo ya conocía. Claro, yo no dominaba el idioma para nada, ni siquiera podía hablarlo bien hasta ahora. Y sin embargo ya conocía muchas palabras. Entonces en la programación, si tú sabes inglés, entonces te ayuda muchísimo. Te ayuda mucho porque ya entiendes la sintaxis, ¿no? El if, por ejemplo, sabes que es un si condicional, un where, que sabes que significa dónde, un loop, que es dar vuelta, y así, ¿no? Entonces
estas cosas se me facilitaron muchísimo. Entonces destaqué bastante en este curso, recuerdo con mucho cariño a este profesor, al profesor Duncan, que ojalá que algún día me escuche en mi podcast también, en el cual yo destaqué en su curso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya conocía, recuerdo que cuando él pidió hacer el botón, ¿no? De este formulario, bueno, formulario se le llamaba pues a la ventana, porque era la ventana de Visual Basic, y yo recuerdo haberlo puesto con el fondo de los Thundercats, haberle puesto un botón, recuerdo si no, creo que era rojo, le había cambiado la fuente y es más, hasta le había cambiado el puntero del mouse para que cuando acercases el puntero cerca del botón, cambie de apariencia. Entonces cuando el profesor pasó a revisar cada uno de los trabajos de cada uno, cuando pasó por el mío se sorprendió. Y era prácticamente el primer día de clase, ¿no? Y me vio y dijo, bueno, parece que tú ya conoces. Sí, le digo, profesor. Y bueno, ¿no? Entonces fue ahí mi primera experiencia y ahí sí realmente me sentía poderoso. Si ya me sentía poderoso en el colegio, en el instituto fue muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora sí competía con todos mis compañeros que estudiaban exactamente el mismo objetivo. O sea, ya no estamos hablando de que en el colegio pues uno quería ser médico, otro quería ser de repente bombero y no sé, pues cualquier otra profesión. Entonces recuerdo que destaqué bastante en estas clases, ¿no? Y una cosa que recuerdo también haber hecho dentro de este curso de programación, que también lo recuerdo con bastante cariño, es que yo tenía Windows 98 en la computadora que usaba en mi casa, ¿no? Ya me acuerdo que poco a poco fuimos expandiéndonos. Y la computadora que yo tenía la compartía con mi hermano. Entonces, aparte de Visual Basic, estaba aprendiendo el lenguaje Basic, ¿no? Que era el que se basaba Visual Basic. Visual Basic, bueno, la palabra visual es porque justamente tú haces una interfaz visual, ¿no? Y puedes acomodar los botones a tu gusto. Pero el Basic era el lenguaje como un script, que tú podías crear un programa que funcione en DOS. Y bueno, básicamente hice un programa tan tonto que era un if únicamente, en el cual tú podías preguntar una contraseña para que si la contraseña es de real, entonces te deja pasar, o sea, termina la ejecución del programa, y si no, genera un loop. Y bueno, eso había hecho. Y para Windows 98 existían unos archivos de inicio, ¿no? O sea, cuando tú prendes la computadora, hay dos archivos de scripts que levantaban todos los servicios que eran necesarios para el sistema operativo. Y tú podías colocar ahí una línea adicional que tú quieras para que cargue el programa que tú desees. Entonces el programa que hice en Basic terminó compilando en un archivo, creo que si mal no recuerdo era CMD, la extensión. Para esa época eran unos archivos ejecutables que también eran junto con los exes. No, perdón, COM. Ya me acordé, era la extensión COM, ¿no? De Command, ¿no? Y bueno, entonces cuando compilé el programa lo puse ahí en el archivo de inicio de Windows. Entonces cuando levantaba el sistema operativo, lo primero que hacía era cargar mi programa. Y como este era un loop, si no colocabas bien la contraseña, que lógicamente estaba hardcodeada dentro del archivo, entonces no entraba. No era una contraseña de 30 caracteres. Recuerdo que mi hermano peleaba conmigo porque me decía, dame la contraseña, por favor, quiero la contraseña. Pues sí, era lógicamente imposible aprenderse una contraseña de 30 caracteres, que básicamente eran números, ¿no? Entonces ahí empezó mi locura. Y bueno, entonces las clases fueron avanzando, fui aprendiendo, ¿no? Todo acerca de la programación. Los otros cursos no me gustaban tanto, pero básicamente me encantaba todo lo que era programar, ¿no? Los retos que colocaba el profesor. Recuerdo que hubo un reto que era para crear un árbol de Navidad. Me acuerdo que era cuando se terminaba el segundo semestre. Un árbol de Navidad que había que dibujar con puros asteriscos, ¿no? Entonces tú tenías que hacer los bucles correctos para que se dibuje correctamente este árbol hecho de puros asteriscos, ¿no? Que se tenía que pintar en la pantalla. Bueno, yo sí lo llegué a hacer, lo presenté, y recuerdo que muchos de mis compañeros me preguntaban, Eri, ¿cómo lo hiciste? Por favor, danos clases, ¿no? Entonces desde esa época también me empezó a gustar esto, ¿no? De enseñar. Yo siempre he sido una persona que me gusta compartir mis conocimientos, ¿no? Nunca he sido cerrado en el que decir, no, esto es solamente mío, a mí me costó mucho trabajo, y no, más bien al contrario, me he dado cuenta que cuando yo enseño, cuando algo que he aprendido, por ejemplo, algún conocimiento he adquirido y yo lo enseño, aprendo mucho más rápido. Entonces, me resultó muy satisfactorio esto, ¿no? Claro que también
pude sacar buenos réditos porque empecé a cobrar también. Me dijeron, hazme mi trabajo, pues, ¿no? Ok, ya te voy a cobrar tanto, tanto, tanto. Y empecé pues también a generar un ingreso extra que no tenía, ¿no? Porque yo prácticamente me solventaba con lo que me daba mi papá. Me daba para mi pasaje, para poder ir al instituto a estudiar, a lo mucho comprar una galleta y luego continuar nuevamente con mi estudio, ¿no? Y solamente tenía que enfocarme en mis estudios. Entonces otra experiencia que también tuve en el instituto fue que cuando empezamos a aprender programación web, en esa época teníamos que hacer las páginas web directamente en el blog de notas. Entonces uno tenía que escribir directamente todo el código HTML. Y no estamos hablando pues del HTML5, que es mucho más sencillo, ¿no? Antes era un poco más complicado, pero claro que eran etiquetas opcionales. Y uno tenía que escribir símbolo por símbolo, ¿no? Así fue como nos enseñaron. Y recuerdo incluso que los colores, para colocar colores, ya sea en los botones, en los bordes, en cualquier parte de la página, entonces tenías que colocar el código hexadecimal. Entonces a mucha gente lógicamente se le complicó muchísimo porque algunos lógicamente se podían memorizar y dice, ok, quiero el color negro, entonces ya colocas el código hexadecimal del negro, quiero del blanco, quiero del rojo, entonces los colores primarios. Pero si querías alguna combinación, entonces ya la cosa se ponía peleaguda. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿para qué vamos a esperar a tener una documentación de los colores? ¿No? Algunos apuntaban en su cuaderno. Recuerdo que tenía un compañero que tenía una lista entera de muchos colores que había apuntado en su cuaderno y esto los digitaba directamente en la página. Entonces recuerdo que muchos compañeros se le acercaron y le pidieron, oye, dame la lista de los colores porque yo también quisiera colocar estos colores en mi página. Y el reto, recuerdo que había un proyecto grande que nos habían mandado a hacer, que era para final de semestre, era hacer la página web del instituto. Para esa época la página del instituto no existía, ¿no? Teníamos, claro, era una institución pública, pero nadie se había tomado el trabajo de hacer la página web. Entonces la tarea consistía en realizar la página web, colocar las mejores imágenes posibles, ¿no? Y promocionarla, ¿no? Lógicamente el mejor trabajo se quedaba como la página oficial del instituto. Y entonces, con el tema de los colores, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, para no estar memorizando en cuaderno, porque recuerden que en esa época no existían siquiera los celulares con fotos, ¿no? Mucho menos una aplicación para apuntes. Entonces, yo aprobé bueno, no recuerdo la nota, pero recuerdo que haber hecho un programa para colores. O sea, en el Visual Basic me había dado cuenta que había un control que se llamaba Color Picker, ¿no? O sea, era un control muy sencillito que simplemente lo arrastrabas al formulario, ¿ya? Y cuando presionabas este botón te mostraba un diálogo que era muy común del sistema operativo, en el cual tú podías escoger la paleta de colores. Entonces tú podías combinar, cambiar los tonos, y como respuesta te daba un array de bytes, y el array de bytes yo lo podía convertir finalmente al código hexadecimal. Básicamente eran puras conversiones, ¿no? Y si tenía el hexadecimal, entonces ya tenía el color. Entonces lo que hice fue una caja de texto que abría con un botón, abría este diálogo, recuperaba el código hexadecimal del color y ya tenías. Y ya no tenías que apuntar en un cuaderno. Entonces recuerdo que este exe lo compartí con todos mis compañeros, todos estaban súper felices y el profesor estaba contento de que muchos no estén utilizando pues los colores primarios, sino ya colores con un mejor tono. Y quería ver quién había sido el responsable, ¿no? Recuerdo que como yo era una persona muy curiosa, entonces dentro del exe yo puse mis datos, ¿no? O sea, programa creado por Eric Orlando, ¿no? Copyright, el año 2002, 2003 creo que fue. Y un compañero se quiso llevar el crédito y le dijo al profesor, sí, yo lo he hecho. Y yo le dije, no, ese programa lo hice yo. No, y se mataba diciendo que no, que él ha sido, que no. Entonces cuando fuimos a revisar, le digo, mira, clic derecho, propiedades del exe, te vas a la ficha que dice detalles y ahí sale, ¿no? Programa creado por Eric Orlando. Todos se quedaron ahí mirando, el profesor me felicitó, me dijo, oye, pero yo no he mandado en ningún momento a que ustedes creen un programa que extraiga el color. Y le dije, profesor, se supone que la programación sirve para resolver problemas. Y justamente uno de los problemas era tener los códigos hexadecimales de los colores. Entonces, gracias a ese programa, pues entonces mucha gente pudo hacer su software, su página web mucho más sencilla, ¿no? Al final, claro, mi proyecto no ganó porque había otro que lo hizo más bonito. Pero bueno, ¿no? La experiencia quedó, fue muy bonito.
Y ya para cerrar este capítulo sobre mi experiencia personal y sobre mi historia de cómo he empezado con la programación, es acerca de que yo sí tuve un proyecto profesional, ni bien estaba a punto de terminar la carrera. Recuerdo que en el último año el profesor había coordinado ya con todas las áreas para que se haga un concurso de programación. Y esto es a razón de que en el mes de septiembre se celebra la semana técnica. Entonces acá se celebra prácticamente todo, ¿no? Todo, carreras técnicas. Y entre las carreras técnicas pues estaba la mía, ¿no? Que era computación informática. Y para este rubro existía el concurso de programación. Entonces la idea era crear un software que pueda resolver cualquier problema, ¿no? Cualquier problema que se haya presentado. Lógicamente hay un trabajo de investigación y que permita presentar este proyecto, y eso iba a ser la nota. Así que para esa época estaba muy de moda los cibercafés, ¿no? O las cabinas de internet. Y bueno, yo incluso programaba en una cabina de internet. Recuerdo que hubo una época en la que en el instituto entraron unos ladrones a robar y prácticamente se llevaron todas las computadoras del laboratorio. Y lógicamente todos nos quedamos muy desmoralizados porque estábamos sin el material físico, lógicamente, para prepararnos. Pero eso no me detuvo. Entonces yo conocí a mucha gente a través ya sea de mi papá o de mi hermano. Y había una cabina de internet en la que yo iba seguido, ¿no? Y es más, yo le dije al dueño de la cabina de internet, le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy estudiando informática, yo necesito mucho el trabajar con una computadora, así que vamos a hacer un intercambio de servicios. Tú me das una computadora libre en los momentos que esté libre tu cabina, para yo poder estudiar mi programación ahí, para poder probar y hacer todas mis pruebas de rigor. Y a cambio, pues yo te puedo atender tu local y puedo hacerte el soporte, ¿no? Ya sea de los usuarios o de las mismas computadoras. Así que así hicimos este acuerdo. Y bueno, nunca me detuve a estudiar programación y empecé ahí a hacer este programa. Entonces, como yo trabajaba en unas cabinas de internet, entonces hice un programa para gestionar las cabinas de internet. Para esa época ya existía lógicamente software para eso, pero eran software bastante rígidos, bastante restrictivos para los usuarios. Recuerdo que había uno que mostraba una ventana que te tapaba todo y te decía, te quedan 5 minutos, ¿no? Entonces era invasivo, ¿no? Entonces aquella persona que estaba chateando o que estaba haciendo cualquier otra cosa, le impedía ver, ¿no? Y no había forma de cerrarlo, ¿no? Entonces era bastante invasivo. O bien era demasiado exacto, ¿no? Entonces, ¿a quién le gusta pues que les estén controlando, ¿no? Si alquilas media hora, por ejemplo, de tu servicio de internet y a la media hora exactamente se corta, o sea que ni siquiera tienes opción a siquiera guardar tu documento, ¿no? Y bueno, para esa época se usaba pues los famosos disquetes, bueno, los de 3,5, que para poder sacar el disquete de la computadora tú necesariamente tenías que poner, ¿no? Así como pones el USB que se quita el hardware con seguridad, es casi lo mismo, ¿no? Tenías que cerrar el disco para que recién puedas retirar el disquete de la computadora. Entonces, en algunos casos estos software cerraban el acceso a la computadora y simplemente no podías. Y si tú retirabas el disquete sin haber cerrado el hardware, entonces la información simplemente se malograba. Así que basándome en esa idea dije, no, vamos a hacer un software que controle, sí, pero que no sea tan restrictivo. Así que me puse a trabajar. Fue un trabajo muy duro, fue día y noche. Trabajé arduamente. A veces había momentos en los que ni dormía, porque a veces me complicaba con algunas casuísticas que no sabía cómo resolverlas. Y cuando ya me iba a dormir, entonces me dormía intranquilo. Y en la madrugada a veces me levantaba y daba con la solución. Entonces lo primero que hacía era apuntarlo en un papel, ya me acostaba más tranquilo y al día siguiente cuando probaba lo del papel, lo que había hecho, funcionaba. Y así, entonces ahí me di cuenta pues que esto era lo mío, ¿no? Felizmente terminé mi carrera con muy buenas notas, ¿no? Destaqué bastante en lo que es programación. Y bueno, tengo la suerte de decir que creo, si es que mal no me equivoco, de que prácticamente fui uno de los pocos alumnos que continuó con la carrera. Lamentablemente muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros terminaron la carrera pero no siguieron por el lado de la programación. Es más, se fueron por cualquier otro rubro, ¿no? Empezaron a estudiar, por ejemplo, tengo una compañera que abrió su salón de belleza, que no está mal, ¿no? O sea, al final supongo que se dio cuenta que no era lo suyo, ¿no? Que no era pues para ella de repente el tema de la informática, ¿no?
Y así, ¿no? Tengo muchos amigos que al final se derivaron en otras carreras que poco o muy, o casi nada que ver tienen que ver con la informática, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces esa es mi historia de cómo empecé. Ya luego, pues, a partir de ahí empecé ya a ser autodidacta, ¿no? Siempre he sido una persona muy autodidacta, que le gusta aprender cosas nuevas. Y bueno, para mí también es una experiencia súper nueva esto de los podcasts. La verdad es que tenía mucho miedo, estaba bastante nervioso, no sabía cómo empezar, cómo tratar algún tema. Pero me ha servido mucho también ver en YouTube, que ahora es una plataforma bastante útil, en la que tú puedes aprender prácticamente de todo. Si bien un curso, un video de YouTube no te hace experto, lo que realmente te hace experto es la experiencia, ¿no? Y también probar que esto te guste, ¿no? Entonces yo tenía esta idea de crear este podcast hace bastante tiempo y bueno, ¿no? Aquí me tienen. Entonces, bueno, entonces no los quiero aburrir. Gracias más bien por su atención, que se han tomado el trabajo de escuchar hasta esta parte del podcast. Y bueno, ya estaremos hablando ya más acerca de programación, acerca de todo lo que yo he aprendido ya también de lo que es .NET y Sharp, que a mí me encanta, ¿no? Y bueno, también me pueden ubicar en mis redes sociales, todo lo voy a dejar en mi descripción del podcast. Y bueno, espero que lo puedan compartir y ya nos estaremos viendo para un próximo capítulo. Por cierto, sí les aviso que no voy a tener una fecha exacta para subir los episodios, pero sí voy a tratar de hacerlo de forma regular, porque veo que sí, este mundo pues la verdad que me interesa. Tampoco busco ser un influencer, porque la verdad no lo soy, pero al menos quiero dejar mis conocimientos y que queden algo. Bien, entonces